La inclusión de todos los sectores de la economía social y solidaria y los organismos públicos representantes del cooperativismo de cada país fue uno de los desafíos que se planteó en la reunión que mantuvieron autoridades de estas instituciones en el marco de la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas. Yo creo que ha sido una mañana muy exitosa. Nos hemos reunido varios organismos de fomento, de promoción, de financiamiento, de control y regulación del cooperativismo a nivel regional. Y eso me parece que es un espacio en el cual muy pocas veces pasa, digamos, en América Latina. Y yo creo que el esfuerzo que está haciendo Cooperativa de las Américas para podernos integrar y luego dar este gran paso importante que dimos del año anterior, que es la creación de la red de los organismos públicos de fomento, promoción, regulación y control, ha sido muy bueno. Y obviamente ha habido una participación muy rica por parte de cada uno de los diferentes instancias públicas de la región que nos visitan hoy. ¿Cuál es la realidad de estos organismos públicos? ¿Hay cierta igualdad o hay mucha desigualdad entre un país y otro, sobre todo de Latinoamérica? Sí, existe una heterogeneidad y me parece que eso es importante en términos de que nos permite a través de la red poder establecer mecanismos para fortalecer organismos donde su nivel de desarrollo posiblemente no es tan grande. Hay que tomar en consideración que en América Latina la regulación sobre cooperativa también es diversa, algunas son un poco más amplias y de avanzadas, llamémoslo así, y en otros países todavía el proceso regulatorio para cubrir al sector cooperativo todavía no tiene un avance significativo, pese a que está presente en muchas regulaciones. Entonces, la posibilidad de que a través de estos organismos públicos y de esta discusión que tenemos aquí se puedan presentar mejores prácticas y mejores experiencias que existen en América Latina permite el desarrollo y el fortalecimiento de las diferentes instituciones públicas que hoy están aquí convocadas. ¿Cuáles son los países que tienen tal vez menor fortalecimiento en lo que tiene que ver con políticas públicas vinculadas sobre todo a la economía social y solidaria para no reducirlo únicamente al sector cooperativo? Bueno, más bien me iría por el otro lado. Existen países que han tenido un avance significativo en la economía popular y solidaria o la economía social y solidaria. De hecho, legislaciones como el caso de la legislación colombiana, la legislación ecuatoriana, incluso la legislación boliviana, que aborda la economía solidaria ya con un marco mucho más amplio, no solamente al cooperativo, creo que son mecanismos y regulaciones de avanzada en países. Pero sin duda alguna existen avances significativos en otros países ya a nivel de cooperativismo en general. De hecho, Uruguay es un país que tiene un avance muy importante, digamos, de su legislación y de su institucionalidad alrededor del cooperativismo. Obviamente, la discusión que tenemos que dar hacia adelante y que hemos planteado aquí al interior de la red es que el cooperativismo debe dialogar con las otras formas también de economía solidaria y tener un acercamiento para lograr procesos de integración mucho más fuertes y más sólidos a nivel regional. Esa es la discusión, ¿cuáles son las propuestas? ¿De qué manera integrar? Sobre todo y considerando que Ecuador tiene una representación de la economía popular y solidaria, a diferencia, por ejemplo, de lo que es Uruguay, que está el Instituto Nacional de Cooperativismo, únicamente vinculado a ese sector. Claro, me parece que es primero un avance de discusión a nivel de país. En el Ecuador sí hay que tomar en consideración que tuvimos un proceso constituyente en el año 2008 y ese proceso constituyente nos hizo que debatamos muchísimo sobre el tema de la economía solidaria y lo importante de que esté reflejada en la Constitución. Obviamente es difícil que en todos los países se pueda dar, digamos, un proceso constituyente, pero yo creo que el movimiento de la economía solidaria a nivel latinoamericana va creciendo fundamentalmente y cada vez con mayor fuerza. Y dentro de ese movimiento está el cooperativismo, que también ayuda a empujar el debate sobre la economía solidaria. Y me parece que los pasos importantes que hay que dar es obviamente posicionar este tema en los actores públicos, es decir, en los congresos, en los asambleístas o congresistas, en los actores políticos que representan a un país como presidentes, vicepresidentes de las repúblicas, candidatos, donde se pueda posicionar el tema y el debate pueda ampliarse de mayor forma. Y después, obviamente, hay que avanzar ya con una idea de institucionalidad más fuerte para la economía solidaria, el cooperativismo, y después, obviamente, con una legislación que pueda cubrir al sector de manera integral. Bien, yo tengo para comparar mi experiencia en la primera reunión similar a esta que participé el año pasado en la conferencia
de Cooperativa de las Américas que se hizo en Panamá. Creo que hay más países participando. En realidad en toda la cumbre ha desbordado lo que eran las expectativas que había. Están participando más de 1.200 delegados. Y bueno, y particularmente eso se ve reflejado en este ámbito. Creo que lo que arrancamos ahora en la mañana hasta el corte fue ubicar los ejes principales, sobre todo la creación de una red de organismos públicos, un nombre largo de supervisión, fomento, contralor, fiscalización y crédito cooperativo, para darle no una estructura, pero sí una coordinación permanente de los organismos públicos que trabajamos hacia el fomento o el control de la economía social y cooperativismo. Se va a hacer un acuerdo en este sentido, va a haber reuniones anuales en el marco de Asamblea General. Esto hay que aprovecharlo mucho para ver, primero, las experiencias comparadas, ¿no? En qué está cada país, qué podemos rescatar aplicándolo con nuestra propia realidad, para que sigamos avanzando en el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan y que sobre todo permitan que la economía social y el cooperativismo crezcan en la vida económica, social y social del país, ¿verdad? El representante de Ecuador, que estaba oficiando un poco de coordinador, nos decía que uno de los planteos o desafíos que quedó hecho tenía que ver con ampliar lo que es la economía social y solidaria, no únicamente al cooperativismo, sino a diferentes sectores, rubros y demás. ¿En Uruguay queda por hacer eso todavía? ¿Estamos enfocados únicamente en el cooperativismo o se está ampliando la brecha para un poco más? Sobre todo considerando, como le decía él, que tenemos al Instituto Nacional de Cooperativismo, no es de la economía social y solidaria. Es que cuando se aprobó la ley 18.407, la ley Marco General Cooperativo en el 2008 que crea el INACOOP, había una posición muy fuerte en el movimiento de la economía social de que fuera una ley que abarcara toda la economía social. De hecho, la propia ley, si bien crea el INACOOP, nos da la obligación al instituto de trabajar hacia una ley que englobe a toda la economía social. Eso es por mandato legal. Esto se comenzó a hacer desde el inicio de que se instala el INACOOP. Ya se tiene un borrador de proyecto de ley que estamos trabajando y compartiendo con el resto de las organizaciones sociales. Hay que ver que la economía social y solidaria, solo para definirla puede haber de 10 personas 10 definiciones diferentes. Yo creo que la virtud que ha tenido el INACOOP en esto, tanto con los directorios anteriores como es tratar de lograr una base muy amplia de participación y de lograr acuerdos y consensos que permitan que sea una ley con respaldo fuerte. La economía social y solidaria va desde comercio justo y el trueque, sin fines de lucro, a la mutualista, que también es parte de la economía social y solidaria. ANDA, asociaciones civiles sin fines de lucro. La Comisión de Fomento Rural, que son sociedades de fomento que tienen más de 100 años de historia, que es una forma también de economía social. Hay gente que ubica también hasta las pequeñas empresas familiares asociadas como parte de la economía social. O sea, como verán, es muy diversa las vertientes de dónde podemos ubicar el escenario de la economía social y solidaria. Estamos trabajando en eso. Nosotros planificamos para que el año que viene sea el año de tratar de llevar al Parlamento un proyecto previamente muy discutido para facilitar el tratamiento parlamentario y que se logre un consenso amplio, que nadie quede afuera del plato, para decirlo de alguna manera. Así que vamos a cambiar INACOOP por... Bueno, vamos a ver si la herramienta... El nombre va a tener que cambiar. Capaz que el nombre solo, o capaz que se crea algún otro tipo de organismo. Todavía no entramos al tema de la institucionalidad, pero sí claramente que tenemos que llegar a lo que es en la experiencia en otros países. Argentina, por ejemplo, es el INAES, es el Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social, que engloba a todos. También es cierto que hay lugares en América Latina donde el mutualismo es más fuerte que el cooperativismo, en otros que las formas que se dan de distintas modalidades son más fuertes que otras. Acá en Uruguay tenemos una experiencia muy grande en todo. Yo te insisto, una mutualista es parte de la economía social. ANDA tiene 260.000 afiliados, es parte de la economía social. Y esos pequeños comercios, justo que es una modalidad que se da a nivel internacional, la economía social, hay una coordinadora de economía social y solidaria a nivel de artesanos, pequeños productores que coordinan y trabajan. Y bueno, de lo que se trata es de sumar, de que todos estemos adentro. Hasta aquí una nueva entrega de Mundo Cooperativo, hoy edición especial desde el Radisson Victoria Plaza Hotel, donde se está desarrollando la cuarta cumbre cooperativa de las Américas. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a través de la pantalla de Canal U para Uruguay y el resto de la región. Muchas gracias por acompañarnos. Mundo Cooperativo fue una presentación de Caxon. No te quedes afuera.
y CUDECOP, organizadora de la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas. En Caxon somos una cooperativa de ahorro y crédito de capitalización que funciona de acuerdo a valores y principios cooperativos. La cooperativa es miembro fundador de la Red Confiar y de CUCAC, integrando hoy sus órganos directrices. Nuestra misión es lograr niveles de excelencia en gestión operativa y servicios financieros con el fin de satisfacer sus necesidades y de la sociedad en general. Las cooperativas uruguayas, sus federaciones y la Confederación los invitan a participar de esta Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas para reflexionar y debatir en torno a las siguientes temáticas: los desafíos del desarrollo a escala mundial, las alternativas para el crecimiento del sector de la economía social y la contribución de las cooperativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.